Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y mantente informado. Regresamos con Agárrate. Definitivamente tener un estatus migratorio en Estados Unidos es el dolor de cabeza de mucha gente. Mucha gente que está aquí y mucha gente que está por venir de cualquiera de nuestros países que están en tan mala situación política y social. Pues el camino directo para una residencia es la certificación laboral. La gente ahí tienen ustedes la página web de certificacionlaboralusa.com, porque ellos tienen 25 años de experiencia. No importa que estés aquí en Estados Unidos y hayas solicitado asilo político y todavía no tengas la entrevista, etcétera, porque ellos pueden hacerte el proceso de la certificación laboral a pesar de que estés en camino del proceso de asilo. Así que comunícate con esta gente que tiene 25 años de experiencia, han estado trabajando ahí adentro en este departamento federal de las certificaciones laborales, así que como ellos no hay ninguno. Estamos conversando con Carlos Ortega, presidente de la CTV, y yo al aire dejé la pregunta de si tú sigues siendo ADECO. ¿Tú sigues siendo ADECO? Sí, definitivamente. Y cantas el himno y todo eso. Sí, claro. ¿Cómo es que es el himno? A mí se me olvidó. A mí mi mamá me dormía con el himno de Acción Democrática. No lo practicábamos, ¿te acuerdas? En coro. Sí, adelante a luchar milicianos. A la luz de la revolución. Mira, sí, definitivamente sí. Yo sigo siendo militante de Acción Democrática. He sido durante este exilio un severo crítico a la política o a la conducción de mi organización política por parte de la Dirección Nacional, de tal manera que hay cosas que por supuesto yo no comparto ni comulgo con ellos. Yo creo que la dirección política le ha faltado mayor punch para enfrentar o confrontar a este desastre o a esta administración dirigida por los cubanos. Pero desarrollame más eso, porque en el corte me dijiste un montón de cosas ahí. Yo voy a poner actívame esas camaritas de hoy Security and Technology para que se grabe aquí todo lo que los invitados dicen en el corte. Bueno, te puedo decir, por ejemplo, hay algo que... ¿Cómo se ha portado Henry, por ejemplo? Porque Henry yo creo que tuvo un año siendo así como una especie de héroe, de mesías, el que iba a resolver el problema en Venezuela, y ahora pues como que no lo... Bueno, yo creo que el único mérito que, por ejemplo, de mi compañero Henry Ramos, que tuvo... Te estás cuidando como para que no te No, ya voy para allá, te lo ves que no. Andas ahí con una cosa, que es pulsar, a mí no me va a pulsar. Una delicadeza. Mira, que el único mérito que se le reconoce a Henry Ramos como presidente de la Asamblea Nacional fue haber retirado la foto del difunto y de Bolívar, porque lo otro fue puro bla, 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 bla. ¿Dónde están los resultados? ¿Qué resultados tuvimos allí? La otra parte es que el partido no se puede seguir manejando en la forma, en los términos como se ha venido manejando hasta ahora. Es necesario abrir las puertas del partido. Hay gente que desea y quiere incorporarse al partido, pero no puede entrar ni por la puerta del frente ni por la cocina, porque esto es herméticamente cerrado. Pero ahí Henry es un coco en ese partido, porque eso que tú dices, lo he conversado aquí con otros ADECOS, lo he conversado fuera de cámara con otra gente. Bueno, este tema viene arrastrándose hace 2 décadas. Que han querido como darle un golpe de estado a Henry Ramos y no pueden. O sea, el tipo está apoderado del partido y hace con el partido lo que él quiere y en el partido se hace lo que él quiere. Y todo el mundo murmura, pero nadie actúa, Carlos. Por eso, porque no ha existido en el seno de esa dirección nacional o desde la base organizarse para levantar las bases del partido, de abajo hacia arriba, y convocar un proceso electoral interno. Porque ¿desde cuándo no se convocó una elección interna? Pero es que yo cuando estaba chiquita ya Henry Ramos era el secretario general del partido. No. Cuando tú estabas chiquitica, ajá, estaba, creo que, no recuerdo quién era. Pero no, Henry no. Acuérdate que estaba era el Faro. Estaba más chiquita. Claro, cuando estaba más chiquita. Exacto, sí. No, pero en serio, ¿cuánto tiempo tiene? 20 años mínimo tiene ahí Henry. Ya tiene unos cuantos años. No, ¿viste? 20 años debe tener ya. Bueno, 20 años, güey. Ya debe acogerse a la jubilación. Creo que sí, porque fíjate, el gobierno
Ya tiene 18 años, ¿verdad? Y él tomó Acción Democrática cuando Alfaro se fue de candidato a presidencial. Recuerda que cuando en ese entonces, Ajá. por ejemplo, para los efectos, para el 11 de abril, estaba de presidente Henry Ramos del partido y Rafael Marín era el secretario general. Rafael Marín. Ran. Sí. ¿Tú has conversado con Henry Ramos? Él habla contigo, se ocupa del exilio ADECO. No. Del exilio ADECO o no ADECO, o del exilio en general, nadie se ocupa. Si algo ha caracterizado al sector político de nuestro país, es de que al exilio y a los presos políticos están en la orfandad. Sí, porque de están los presos totalmente políticos, abandonados. fíjate, en la época de Pérez Jiménez eso no era así. No. Los partidos se ocupaban de sus presos. Claro, se ocupaban y claro. había dentro del partido, yo lo sé incluso porque Ángela Sago lo contó una vez en mi programa, había organizaciones internas de los partidos que se ocupaban de hacer las comidas los fines de semana, de atender a las familias de los presos políticos que generalmente quedaban en una situación muy mala, las esposas, los hijos de los presos políticos. Bueno, pero nada de eso existe ahora. No, eso no existe. Eso se acabó. Realmente allí no se preocupan por nada ni por nadie. Y te voy a citar un ejemplo. El exilio, los presos políticos. ¿Tú no te fijas que no da dolor, por ejemplo, estos que nombraron magistrados ayer, antier, y unos están detenidos y otros están escondidos, otros se fueron al exilio? Nadie se acuerda de ¿Quién ellos. habla? ¿Quién se preocupa por estos magistrados? Bueno, la hija de Ángel Serpa estaba diciendo estos días que los políticos se olvidaron de su papá. Por supuesto, es que es así. Claro que yo he hablado con Henry, y yo he hablado aquí en Miami, y hablamos muchísimo de esto. Y hablaba de una de las cosas que yo le planteaba a Henry, precisamente era de que el partido debía salir a la calle y, como te dije anteriormente, abrir las puertas, porque hay muchísima gente que está dispuesta a incorporarse al partido, pero no con esta política de que tú tienes de cierre que no ayuda a nadie. Y fíjate cómo estaba rankeado Acción Democrática. Que en una de las pocas conversaciones que yo tuve con el difunto, saliendo de un programa... El difunto es Chávez, por si acaso, porque hay varios difuntos. El difunto me refiero a Chávez, al señor Chávez, ¿okay? Saliendo de un programa en un canal de televisión en Caracas, donde estaba Francisco Faraco, él y yo, y él me pidió, el difunto, de conversar conmigo. Como no, conversamos. En ese entonces yo era director laboral en PDVSA, y hablamos, él me planteó muchísimo, enormemente, insistió muchísimo, era en conocer la industria petrolera venezolana. Pero también hizo hincapié que él le tenía sin cuidado, no le importaba absolutamente nada. Las organizaciones políticas o ONG que estuviesen allá en Venezuela, que sí le preocupaba era la acción democrática en oposición, que esos sí eran peligrosos. Pero resulta que no fue así. No fue así. ¿Dónde está realmente? El coco para él era Acción Democrática, o sea, él sí, odiaba a los ADECO. Ese es correcto. Odiaba, pero la mayoría de los chavistas de base eran los ADECO. Eran ADECO, era el ADECO abandonado, el ADECO del cual no se ocupaban, el ADECO de los barrios. Que ya vienen de regreso, de paso, muchísimo. Pero no para Acción Democrática. ¿Tú crees que vayan de regreso para Acción Democrática? Hay algunos que se han incorporado a Acción Democrática, a otras organizaciones políticas o a ONG. Porque quienes defienden a Henry Ramos dicen que él tiene la virtud de haber mantenido durante todo este tiempo terrible el partido Acción Democrática, de haberlo sostenido, pues de haber mantenido las puertas de Acción Democrática abiertas. Abiertas, que las puertas de Acción Democrática abiertas. Sí. Hay un poco de gente que ha sido expulsada del partido. Ahí hay unos diputados jóvenes que eran ADECO que los echaron del partido. Bueno, porque no dejan no dejan que los jóvenes pasen. Es que ese es el grave problema que tenemos no solamente en Acción Democrática, sino en otras organizaciones políticas, que hay un celo muy grande, sobre todo con la dirigencia juvenil, sí, con los jóvenes. Y con estos muchachos que vienen del movimiento estudiantil, que son ahora diputados, tampoco tienen derecho a opinar ni a decidir nada. Y con un gran potencial, y que esos son el futuro del país. A esos muchachos hay que abrirle las puertas, hay que tenderle la mano, hay que ayudarlos, hay que orientarlos, desarrollarlos, claro, porque ese es el futuro, como tú dices. ¿Para quién juega Henry Ramos realmente? Yo creo que él juega para él. Pero, bueno, juega para él. Tú sabes que yo los llamo. Yo no sé si tú ves mi programa. ¿Tú ves mi programa? Yo creo que tú no haces la tarea. No, sí, como no. Tú no haces la tarea. Bueno, yo los llamo el Real y Medio. Ellos son el ¿Por qué? Real y Medio. ¿Con la cabra? Él, Julio Borges, el Henry Falcón,
tu compañero del exilio, Manuel Rosales, que también vamos a hablar de él. Bueno, yo los llamo el Real y Medio porque ahí van cayendo presos, gente que matan, gente que se va al exilio y sigue quedando el Real y Medio. Ellos siguen ahí en el juego. Les queda muy Ellos poco tienen tiempo. tanto tiempo en el juego como tiene, tiene el chavismo, como tiene Maduro, tienen el mismo tiempo en el juego. Les queda muy poco tiempo. Para mí les queda muy ¿Sí tú poco crees? tiempo. Les queda muy poco tiempo. Independientemente de que algunas figuras de oposición... O sea, el Real y Medio se va a acabar. Sí, claro que tiene que acabarse. Porque siempre queda ese Se Real va a y acabar Medio. porque, ¿sabes por qué? Porque ya está llegando el momento en que esta dirigencia política colaboracionista con la dictadura ya no va a poder seguir ayudándoles, colaborando con ellos. Y si algo nosotros lo hemos conversado, Pero ¿por y qué no desde van a hoy, seguir y colaborando no de si hoy. participar en estas elecciones ya es una colaboración? Bueno, aquí pues, no es colaboración, no. Ya esto no es colaboración. ¿Qué es Esta esto? es una alta traición que es Una- distinta. y un concubinato. Por supuesto, claro. Pues, eso es una gran, ya que entramos a ese tema, Entonces- ¿tú crees que vamos a unas elecciones regionales? Que para mí no hay elección regional. No va a haber ningún tipo de elección allí. Eso va a resolver el problema del hambre que tiene ese pueblo. Eso va a resolver el problema de la falta de medicina, de la inseguridad. Mira, Carlos, tú sabes que yo estaba hablando aquí antes de entrar al programa con Roberto Betancourt, que es, bueno, es aquí mi gran aliado en todo esto, en este canal, en este programa, todo. Y yo le decía, Roberto, es que yo a veces digo, soy tan dura, por eso que también me voy de vacaciones, a ver si le bajo dos un poquito, ¿no? Porque estoy como intensa. Vacaciones, voy hasta el miércoles, pues. Y yo reviso y digo, bueno, ¿será que a lo mejor yo he sido como demasiado extremista con esto, radical con esto de ir a elecciones, que a lo mejor debo revisarme, a lo mejor hay opiniones que uno puede revisar y uno cambiar un poco o verle otro punto de vista a esto de ir a elecciones regionales, pero es que no, por donde uno se mete, Carlos, esto es inviable, esto es una traición, Claro. es un colaboracionismo, pero absolutamente cuestionable. Entonces, ¿hasta dónde van a llegar ellos con esto? Te digo, los partidos políticos. Es que, sí, yo te entiendo. En tu caso es igual el caso de todos nosotros. Nosotros somos terroristas, conspiradores, golpistas, divisionistas. Bueno, párate de contar. No, Pero pero ya creo- no, pero ya estamos creo- todos, pero los creo- ahora todos somos radicales. Pero, ajá, Todo. pero creo que nunca, no nos equivocamos nunca. El tiempo nos ha dado la razón. El tiempo nos ha dado la razón y aquellos, muchos de que nos criticaban y nos censuraban nuestras opiniones, hoy realmente lo destacan y dicen, oye, por ejemplo, Patricia tenía razón, Carlos tenía razón, nunca les escuchamos. Y yo te voy a citar, por ejemplo, y estuvimos acá en eventos, por ejemplo, en la calle 8, cuando denunciamos, recuerda, que denunciamos lo que representaba Claro. el señor Chávez, no solamente para Venezuela, sino para la comunidad internacional. Y de eso hace ya aquí muchos también, años. sí, y Eso aquí hace también, 15 años sí, más o menos. sí, y aquí también el gobierno de los Estados Unidos, en aquel entonces, que lo invitaba a uno al Departamento de Estado y discutíamos con ellos sobre esta materia, ¿cuántas veces no le advertimos a ellos qué representaba el señor Chávez para Venezuela y para la región, que era una amenaza? Y en efecto así fue. Pero nadie nos creyó. Bueno, allí está. Pero no solamente no nos creyeron, es que la oposición, que no existe oposición. Yo quisiera, no puede ser, en Venezuela no hubo oposición. Yo creo que hubo oposición hasta el 11 de abril. Pero de allí en adelante... Ahí fue que las cosas cambiaron. Sí, el 11 porque de del abril. 11 de abril en adelante, porque el 11 de abril, los factores o la sociedad civil, incluyendo partidos políticos, medios, sector laboral, económico, ONG, etcétera, etcétera, todos unitariamente, monolíticamente, logramos echar del poder al señor Chávez. Hasta allí hubo esa unidad, pero de allí en adelante no. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está la oposición? Cuando esta oposición realmente se ha prestado en varias oportunidades, cuando tienes al borde del knockout, o tienes contra las cuerdas al gobierno, aparecen ellos, le lanzan un salvavidas al gobierno, ¿verdad? Y bueno, ya lo acabamos de ver ahorita, en este momento. Allí, y entonces, a uno realmente como demócrata, se le cae la cara de vergüenza, Pero hasta- por ejemplo, con los con la presidentes, comunidad internacional, con la comunidad claro. internacional, con Almagro, que ha hecho un gran trabajo a favor de los venezolanos.
porque unos sinvergüenzas como estos, pues, que se estén apoyando en un concubinato allí, un matrimonio con esta gente, con estos delincuentes, con estos bandoleros. Yo diría, mira, a mí me llama poderosamente la atención esto, y yo me atrevería a decir, y yo voy a dejar una interrogante aquí en el aire, al aire. ¿Ese amarre es de carácter económico? Yo creo que sí. ¿Ese amarre es de carácter político? ¿Ese amarre será No sé, de otra índole que no sabemos cuál es? Eso del amarre político. Porque fíjate, déjame terminar, sí. por favor. ¿A qué me estoy refiriendo? Estos dirigentes están como también un tanto atrapados frente al gobierno, frente a esta gente, porque no se pueden zafar de ese amarre, de este matrimonio que tienen con el gobierno. Ese es como, ellos están como cuando tú te metes a narcotraficantes, te metes dentro de ese núcleo y después no te puedes salir. Bueno. Entonces, mira, esto llama poderoso. Les tendrán algo guardado, porque vamos a dejar esto aquí en suspenso y en el próximo segmento vamos a hablar del tema de Leopoldo López, porque si hay un amarre político, yo no lo creo, porque por ejemplo en el caso de Leopoldo López ha perdido mucho políticamente con este acuerdo que ha hecho de quedarse callado y de llevar sus candidatos a las elecciones, inscribirlos. Ahorita me están dando 226 candidatos de lado y lado inscritos para 23 estados, 24, ¿cuántos estados que son? Ya se me olvidó, 24 estados. Al regreso vamos a hablar de eso y de Manuel Rosales, a quien tú conociste y trataste bien. ¿Amigo tuyo? No, nunca fue mi amigo. Claro. Gracias a Dios. Yo sí lo puedo decir, nunca le recibí, pero nada. Al regreso conversamos sobre eso, aquí en Agárrate.